hablar sobre el comienzo de la Guerra Fría, un periodo de tensión política y militar que duró más de 4 décadas. La Guerra Fría comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en superpotencias rivales. La Conferencia de Yalta en febrero de 1945 fue un momento clave en el comienzo de la Guerra Fría. En Yalta, los líderes de los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. La doctrina Truman, anunciada en marzo de 1947, fue otro evento clave en el comienzo de la Guerra Fría. Por otro lado, el presidente Harry Truman comprometió a los Estados Unidos a proporcionar ayuda militar. Por otro lado, el presidente Harry Truman comprometió a los Estados Unidos a proporcionar ayuda militar y económica a los países amenazados por el comunismo. Esto marcó un cambio significativo en la política. Desarrollo de la Guerra Fría 1945-1991. Orígenes y causas 1945-1947. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, dos superpotencias emergieron con ideologías opuestas. Estados Unidos, defensor del capitalismo, la democracia liberal y la economía de mercados. Unión Soviética, URSS, promotora del comunismo, el autoritarismo del partido único y una economía planificada. La alianza entre ambos durante la guerra fue meramente estratégica. Una vez derrotada la Alemania nazi, las diferencias se hicieron evidentes. En la conferencia de Yalta y el Potsdam acordaron dividir a Alemania en zonas de ocupación, pero surgieron desacuerdos sobre Europa del Este. La URSS estableció regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria, considerando su influencia y generando por Occidente a la expansión del comunismo. Caída del bloque comunista en Europa del Este 1989. Gorbachev dejó claro que no usaría la fuerza para mantener los regímenes comunistas en Europa Oriental. Esto provocó protestas masivas y revoluciones pacíficas en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania. Caída del muro de Berlín 9 de noviembre de 1989. Símbolo del fin de la división entre el este comunista y el oeste capitalista. Unificación de Alemania en 1990. La disolución de la URSS 1991. En 1990-1991, varias repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia, Lituania, entre otras, proclamaron su independencia. En agosto de 1991, hubo un intento fallido del golpe de Estado de sectores conservadores del Partido Comunista. El fracaso del golpe debilitó aún más el régimen. En diciembre de 1991, la URSS fue oficialmente disuelta. Surgieron 15 repúblicas independientes, siendo la Rusia principal heredera. Bueno, mi nombre es Jesús Ángel y yo les hablaré sobre las causas de la Guerra Fría. Como primero está la ideología opuesta. La principal causa fue la confrontación entre dos ideologías políticas y económicas: el capitalismo representado por Estados Unidos y el comunismo liderado por la Unión Soviética. Como segundo está la desconfianza mutua. A medida que las potencias emergieron de la Segunda Guerra Mundial, existió una profunda desconfianza entre ellas. Como tercero, una de las más importantes fue el final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra dejó a Europa devastada y llevó a un reordenamiento del poder mundial. También están las intervenciones en Europa del Este. La expansión soviética en Europa del Este después de la guerra fue vista como una amenaza por parte del Occidente. También está el Plan Marshall y contención. Estados Unidos implementó el Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa Occidente y frenar el avance del comunismo. También están los eventos claves como sucesos como el bloqueo de Berlín en 1948 a 1949, la guerra de Corea de 1950 a 1953 y la crisis de los misiles en Cuba que fue en 1962. Esto fue todo de mi parte.
Como principalmente la Guerra Fría se desarrolló aproximadamente entre 1947 a 1991. Tuvo múltiples consecuencias a nivel global, político, social y económico. Como primer punto tenemos la división del mundo. El mundo se dividió en dos bloques principales, el bloque occidental liderado por Estados Unidos y sus aliados. Como segundo punto, segunda consecuencia, tenemos las guerras proxy. La Guerra Fría también se caracterizó por conflictos indirectos en diversas regiones del mundo, donde Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron a diferentes bandos. Como tercera consecuencia tenemos la propaganda y espionaje. Ambas potencias utilizaron propagandas para promover sus ideologías y desacreditar el enemigo. Impacto en la política interna. En muchos países la Guerra Fría influyó en la política interna, llevando a gobiernos autoritarios o en la represión de movimientos sociales. Descolonización. La Guerra Fría coincidió con un periodo de descolonización en África, Asia y el Caribe. La caída del muro de Berlín y fin de la URSS. Uno de los eventos más emblemáticos fue la caída del muro de Berlín en 1989, que simbolizó el colapso del comunismo en Europa Oriental. Y como último punto tenemos la globalización. La conclusión de la Guerra Fría promovió un aumento en la globalización. La conclusión de la Guerra Fría promovió un aumento en la globalización económica y cultural, impulsando el libre comercio y el intercambio cultural entre naciones. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. En conclusión, la Guerra Fría fue un conflicto geopolítico, ideológico y económico que se desarrolló entre 1947 y 1991, principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados. Aunque no hubo enfrentamientos militares directos entre las dos superpotencias, sí se libraron guerras indirectas en países como Corea, Vietnam y Afganistán, además de intensas competencias en el ámbito nuclear, espacial y propagandístico. Este periodo también estuvo marcado por la creación de alianzas militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia, y por una constante amenaza de destrucción mutua. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la URSS en 1991 marcaron el fin del conflicto, dejando un mundo profundamente transformado, con Estados Unidos como potencia dominante y con nuevas tensiones que darían forma a la política internacional del siglo XXI.